Recordáis que hace aproximadamente un mes subí un vídeo explicándoos lo que eran las empresas zombies y cómo podría afectar este tema al futuro de la economía de Estados Unidos. Os comentaba que estas eran empresas que básicamente tenían un nivel de deuda muy alto y que sus ganancias lo único que les permitían era mantener costes y pagar esas deudas, pero que con lo que estaba pasando en la economía mundial, que el precio del dinero y de los costes de producción estaba subiendo, con lo cual el 40% de empresas de Estados Unidos que estaban en esta situación estaban a punto de colapsar. Pues bien, parece ser que el 80% de las empresas de Reino Unido también están en esta situación y estarían colapsando a un ritmo aún más rápido que la gran crisis del 2008. Os lo he puesto directamente por aquí en el Telegram de nuestra comunidad, que como siempre os digo, tenéis el link para acceder en la descripción, es completamente gratuito y como veis hacemos análisis de mercado personalizados, ponemos noticias interesantes e intentamos aportaros un poco de valor, repito, de forma gratuita. En el vídeo de hoy veremos en el gráfico qué podría pasar en los próximos meses, cómo está siguiendo toda esta situación y a qué podríamos enfrentarnos en el futuro. En primer lugar os enseño esta imagen para que os deis cuenta un poco cómo funciona el mercado, cómo realmente funciona, no como os cuentan, sino que podemos ver que a día de hoy los activos que poseen los bancos centrales, que sería esa línea azul, están al nivel del S&P500. Una locura. Por eso siempre os tengo dicho que al final nosotros, los inversores particulares, el retail, no valemos nada en el mercado y que solamente somos marionetas cuyos hilos controlan las grandes instituciones y los market makers. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar las matemáticas para aprender cómo funcionan los movimientos de estos grandes inversores e intentar aprovecharnos de ello. Antes de continuar, avisaros que tenemos un nuevo patrocinador en el canal y es nada más y nada menos que el exchange de Bitget, que ha tenido un crecimiento brutal durante el último año y que ha sido también muy conocido por sus servicios de copy trading. En concreto nos han ofrecido la posibilidad de tener un link personalizado para nuestra comunidad que os dejaré en la descripción y las 100 personas que se registren desde él podrán obtener $15 completamente gratis para utilizar. Después también tendréis un bono de depósito de hasta $100 donde te regalan un 10% para las 150 primeras personas que lo utilicen, es decir, si depositarais $100 pues os entrarían 110, $10 completamente gratis. Y luego a medida que vayáis ganando esos bonos, haciendo cosas en el exchange, podríais acabar ganando hasta bonos por un valor de $4.163, lo cual está bastante bien y como digo es gratuito. Pero la más importante al final son esas 100 primeras personas que se registren desde nuestro link de la descripción, que se llevarán $15 completamente gratis para vosotros. La promoción acaba el día 12, es decir, quedan sobre unos 3 días, así que aprovechadla, daros prisa. Y también deciros que, como sabéis, hace un par de semanas abrimos una opción de copy trading para la comunidad y también os dejaremos en la descripción nuestro grupo de Telegram público dedicado al copy trading, donde vamos poniendo tutoriales de lo que hacemos, nuestras operaciones, cómo va la cosa, cómo van nuestras rentabilidades, y que también anuncio oficialmente que abriremos una cuenta de copy trading en Bitget con la misma estrategia, donde podréis seguirnos. Tenéis absolutamente todo en la descripción y en los propios grupos de Telegram tendréis los tutoriales paso a paso de cómo acceder a nuestro copy trading y cómo configurarlo para maximizar las ganancias. Bien, ¿y cómo podría afectar todo lo que está pasando al mercado, a Bitcoin, a todo el mundo de las criptomonedas? Los datos de empleo de Estados Unidos han sido más positivos de lo que se esperaba, pero entonces ¿por qué esto ha afectado negativamente al mercado? Pues porque si esos datos en concreto son buenos, significa que tendrán que seguir subiendo las tasas de interés, con lo cual el mercado seguirá crasheando. Este es el S&P500 en temporalidad semanal. Hay mucha gente que soñaba, ¿no?, con ver aquí una especie de banderín alcista donde podríamos tener un target aproximado de, vamos a ver, unos $6.600, lo cual sería una absoluta burrada, pero se basan solamente en esta formación
de cuña bajista porque tiene una pequeña mayor probabilidad este patrón en concreto de romper al alza. Pero claro, no tienen en cuenta que a pesar de tener ese porcentaje mayor, puede romper perfectamente a la baja y sobre todo, viendo cómo está el mundo, nosotros seguimos con esa opción bajista. En este caso, si vamos hacia atrás, hacia la última crisis del 2008, podemos ver que teníamos una formación prácticamente igual. De hecho, se ha viralizado esta imagen por redes sociales en la cual podemos ver que la estructura es prácticamente idéntica y estaríamos en esta zona donde, como veis, en ese año 2008 rompimos a la baja y además este patrón técnico en concreto, si rompe a la baja teniendo menos probabilidades de hacerlo, su movimiento acaba acelerándose más de lo normal, como vimos durante aquella crisis. Si volvemos a nuestro TradingView podemos verlo claramente, sí, es el 2008, no es el 2022 y podemos decir que estamos en esta zona de aquí donde este soporte al final acabó capitulando y produciéndose aproximadamente desde ese punto otro 44% de caída. Sí, una absoluta locura. Si volvemos al 2022, la estructura es exactamente igual, así que si se produce ese fractal podríamos ver algo así, la rotura de este último soporte y que empezara esa gran capitulación que en principio nos llevaría como mínimo a esta zona de aquí de los $2.500. Por eso es tan importante entender lo que os digo siempre, de que hay mucha gente que cada vez que baja un poco el SP500 empiezan a hacer compras por aquí, por aquí, por aquí, sin tener ningún tipo de sentido ni entender lo que está ocurriendo en esta situación en concreto. Y luego, claro, pasa lo que pasa. Veíamos en vídeos anteriores gráficos, por ejemplo, de lo que ocurrió en Japón en el 1989, que después de 30 años aún no habían recuperado sus máximos y se pasaron 20 años en caída. No digo que pueda ocurrir lo mismo esta vez, pero al menos que nuestras compras tengan un sentido técnico. Por eso he marcado esta zona de aquí. En el momento que se rompa esta estructura y posiblemente produzca esa gran capitulación, si volvemos a esta zona de aquí, en ese momento estudiaremos la nueva estructura que nos ofrece el mercado en esta zona y a partir de ahí decidiremos si podemos hacer una primera compra en esta zona o podríamos seguir cayendo a precios aún menores. Pero esto siempre entendiendo lo que está pasando en el mercado y sobre todo en la economía mundial, porque desde hace prácticamente un año sabemos que la inflación se estaba disparando, no paraba de crecer, que esas tasas de paro en Estados Unidos estaba bajando, que en realidad eso es algo bueno, pero a su vez es malo porque los tipos de intereses tienen que subirse y esto a su vez produce un crash en el mercado. Así que en estas zonas de aquí arriba no podíamos pensar para nada en comprar y mucha gente lo hizo. En cuanto a Bitcoin, más de lo mismo. Si aún no hemos roto ni siquiera la línea de tendencia principal, porque hubo gente que empezó a hacer DCA y empezó a comprar en 50.000, en 45, en 36, en 30, sin tan siquiera haberse producido esa rotura y haber dado el primer paso a una posible recuperación. De momento aún seguimos sin hacerlo. Y yo sinceramente, viendo al dólar como está, que el gobierno de Estados Unidos parece que no va a dejar que de momento pierda valor y eso a su vez está haciendo que el resto del mundo colapse, y sobre todo que creo que este soporte principal del SP500 se va a acabar rompiendo a la baja, pienso que tal vez aún tardemos bastante en recuperar esos precios más altos de Bitcoin y que no hablaríamos de meses sino de años. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis en la descripción la promoción de Bille, todos aquellos que queráis también apuntaros a nuestro copy trading tenéis el enlace al Telegram donde tenemos todos los tutoriales y todas las explicaciones. Y de nuevo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.